ha dado hoy una palabra que ni porque me hubiera puesto de acuerdo con la coordinadora. Estamos en una época tan difícil que el Señor nos habla de arrepentimiento y conversión. Nos ha hecho mucho énfasis el Señor en eso últimamente. Entonces vamos a ir. El tema de la prédica de hoy es arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Entonces vamos a hacer una oración para que esta palabra que el Señor me ha dado primeramente a mí dé fruto en nuestras vidas y realmente que la palabra haga mella en nosotros, que penetre en nuestras vidas y dé ese fruto y fruto en abundancia. Que la palabra no nos pase derecho, no nos resbale, sino que de verdad obedezcamos a lo que la palabra nos enseña. Las advertencias que nos hace el Señor, las enseñanzas que nos da, porque estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Estamos en los últimos tiempos. Entonces el tema es arrepentimiento y conversión. Que todos nos arrepintamos y nos convirtamos de verdad, porque podemos estar asistiendo a la iglesia, pero no somos arrepentidos ni convertidos. Somos religiosos. Entonces que no sea así con nosotros. Entonces vamos a ir a Hechos, un libro de Hechos. Bueno, démosle la gloria a Dios mientras encontramos la palabra. Toda la honra y la gloria sea para el Señor. Hechos 3:19. Dice la palabra preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es una invitación que el Señor nos hace a través de su palabra en el libro de los Hechos. Él nos está invitando a que nos arrepintamos y nos convirtamos y serán borrados nuestros pecados. Es una bendición que el Señor nos esté diciendo eso, que nuestros pecados sean borrados. Eso es una gran cosa. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias, porque si somos ejemplo de conversión, nuestras familias también van a ser convertidas. Cuando nosotros nos convertimos y nos arrepentimos de verdad, vamos a ser ejemplo para todos los que nos rodean, las personas que están cerca a nosotros, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, son los más cercanos. Van a ver ese arrepentimiento y esa conversión, porque ellos sí conocen nuestra vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. O sea, el antes y el después, nuestras familias son las primeras que nos conocen. Entonces, esta es una invitación del Señor y que no la despreciemos, sino que nos arrepintamos. Primero arrepentirnos y luego convertirnos. Porque estamos en unos tiempos difíciles, estamos en situaciones muy difíciles a nivel mundial, diría yo. Y no sabemos ni el día ni la hora que el Señor venga por nosotros. Que no nos pase como a las vírgenes necias que no estaban listas con el aceite, que nosotros sí tengamos ese aceite, que estemos preparados, porque no sabemos, sin importar la edad, el Señor puede venir a recoger al que a Él le place. Entonces, ya siendo conocedores, ya habiendo escuchado la palabra y recibido tanto alimento espiritual, que no volvamos atrás por nada, sino al contrario, mantenernos firmes. El hecho de venir a la iglesia no nos garantiza que seamos arrepentidos y convertidos, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, y uno lo ve. Entonces, falta mucho arrepentimiento y conversión. Vamos a ir al libro de Isaías, por favor. Isaías, vamos a buscar el capítulo 59. El Señor me inquietó mucho por este tema del arrepentimiento y la conversión. No esperemos a que estemos ya, mejor dicho, vivas para buscar de Dios. Dice la palabra preciosa en Hechos 59, verso 1 y 2. Isaías, dice Isaías, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, mire el pero,
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Uno lee esta palabra y Dios mío, terrible. En el verso 2 el Señor nos está diciendo acá la palabra, que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. O sea, Dios sí nos quiere bendecir, Dios sí quiere nuestra salvación, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero, porque dice el 1, que aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvarnos, ni se ha agravado su oído. O sea, Él nos oye, Él siempre nos escucha, pero tenemos que dejar atrás esas iniquidades, esos pecados que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Tenemos que dejar atrás todas esas cosas de las cuales se vieron acá en el ayuno de 21 días, que tenemos que barrerlas, que el Señor, por favor, por misericordia, las barra con escoba de destrucción, y que nosotros tengamos ese coraje de dejarlas atrás, esa voluntad de dejar atrás todas esas cosas que nos afean, que nos separan de Dios. Entonces, tengamos en cuenta lo que dice el verso 2, pero no es Dios el que no nos quiere bendecir, no es Él el que no nos quiere responder, no es Él el que se aparta de nosotros, sino nosotros con nuestras iniquidades estamos haciendo división entre Él y nosotros. Entonces, ¿por qué esta palabra? Porque nos hablan en Hechos 3:19 del arrepentimiento y la conversión. Acá en el 2 nos habla de las iniquidades. ¿Qué iniquidades hay en nosotros? Ya la lista estuvo aquí publicada por 21 días. Que lo tengamos en cuenta y que no sea, pasó el ayuno y se nos olvidó lo que estaba escrito, sino que repasemos cada una de esas cosas para ir sacando, ir renunciando a todas esas cosas y dejar que el Señor barra con tu escoba de destrucción todas esas cosas feas que hay en nosotros como seres humanos. Vamos a Pedro. Pasamos a segunda de Pedro. Segunda carta, al final de la Biblia, segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Ya lo tienen? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Esperemos que lo encuentre allí la hermana. Segunda de Pedro. Allá, ya. Segunda de Pedro. Vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a leer del 9 al 14 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Aló? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día, dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el Señor dice que viene como ladrón en la noche. Entonces, es una advertencia para que estemos preparados. No esperemos a que pase el tiempo y que pase y seguimos en las mismas y nada que cambiamos de dentro hacia afuera, nada que nos dejamos renovar, como dice la palabra en Jeremías, que el Señor nos renueva y nos desbarata y nos vuelve a hacer. Que nos duele, sí, nos duele, pero toca que el Señor haga eso con cada uno de nosotros, que desbarate ese ser interior pecaminoso, vuelva a ser. Pero eso tiene que haber como esa disposición de nuestro corazón para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, haz conmigo como te parezca. Y lo importante es que haya ese cambio, ese nuevo nacimiento, ese renacer, que se note en todo, en el hablar, en el vestir, en el actuar, en todo. Es que es en todo que tenemos que dejarnos cambiar, en todo, para que se vea, que se note como cuando se hace una reparación de una casa, que se note, uy, qué bonita que quedó. Ustedes que trabajan en eso, qué linda que quedó la casa, la repararon, uy, la pintaron.
cambiaron todo. Eso, que diga la gente, uy, mire cómo cambió esta persona, ya no es la misma de antes, yo quiero saber qué fue lo que hizo. Y entonces es una manera de transmitir la palabra de Dios, de compartirla, muchas veces sin abrir la boca, que a veces se habla mucho de la Biblia, pero no se vive. Pero si yo con mi vida ejemplar, la gente ve que hubo un cambio en mí, van a acercarse, bueno, voy a averiguar qué es lo que pasa con esta persona, por qué cambió. Entonces ahí viene la oportunidad de la prédica, de compartir la palabra. Entonces es tan importante de verdad arrepentirnos, Señor, de toda esa mala vida que hemos llevado y que muchas veces seguimos llevando, de cosas que no hemos dejado y las consentimos y seguimos ahí haciendo lo mismo. Y decimos, sí, ya dejé atrás X cosa. Y en el momento menos pensado se presenta la situación adversa y viene la reacción. Y volvió y cayó, dijo la palabra que no debía, la reacción que no debía, la actitud que no debía. Entonces, que haya un cambio. El arrepentimiento es un cambio, arrepentimiento y conversión. Decir, Señor, ya no quiero más esta vida que llevaba. Yo te quiero en mi vida, quiero tu presencia en mi vida, quiero ver las bendiciones en mi vida. Pero si no tenemos el corazón limpio, ¿cómo derrama el Señor bendiciones? Si no nos hemos arrepentido ni nos hemos convertido, también podemos perder esa salvación tan grande que Dios nos dio para todos. Pero si no hay arrepentimiento y conversión, no hay salvación. Estos van la una con la otra, van junticas. Entonces, el Señor me puso el tema de arrepentimiento y conversión porque eso es lo que uno está viendo, que la gente no está arrepentida y siguen haciendo lo mismo. A pesar de un ayuno, se sigue haciendo lo mismo, se sigue actuando la misma rebelión, la misma rebeldía, la misma terquedad. Entonces, dice uno, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, toda esta palabra que Dios nos dio hoy, porque es para todos, para los que están acá y los que están viendo, que reflexionemos sobre esta palabra que el Señor nos dio. Bueno, el Señor nos habla acá, busquemos Jeremías 15. Otra invitación del Señor. El Señor nos invita mucho con su palabra. Ay, Dios mío, Señor, es tan lindo. Jeremías capítulo 15. Jeremías 15. Cuando lo tengan, por favor, amén. ¿Ya? La hermana ya lo buscó. Jeremías 15. ¿Necesita que le ayuden? ¿No? ¿Ya? Bueno, Jeremías 15 en el verso 19 nos dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Y qué es lo que hace la gente? Lo contrario, ellos nos convertimos a los demás. Entonces nosotros no nos podemos convertir a los demás por darle gusto a las personas que están cerca de nosotros, los más allegados, por quedar bien con el compañero de trabajo, con el vecino. Y ahorita en noviembre y diciembre hay que tener cuidado con eso, porque puede suceder de que muchos, después de un ayuno, después de recibir tanta palabra, después de caminar derecho con el Señor, se convierten al mundo por los vecinos del conjunto, por los familiares, por quedar bien. Entonces, si te convirtieres, yo te restauraré. Es una promesa, el Señor es hermoso. ¿Cómo no nos vamos a convertir? Hay que pedirle ayuda al Señor. Y en estos momentos te pedimos, oh Señor, que nos ayudes de verdad a convertirnos como pueblo de Dios para ser ejemplo para otros, Señor, para cambiar la vida de nosotros, para que las bendiciones lleguen, Señor, porque tú no derramas bendición, Señor, en un vaso. Tenemos que estar limpios, convertidos y arrepentidos. Y si uno se convierte y se arrepiente, el Señor empieza a sacar, a limpiar. Pero si no nos convertimos de corazón, con sinceridad, ahí seguimos en las mismas y se acaba este año, ya nos falta poquito para que se acabe. Y el año entrante, estar en las mismas, no podemos estar en las mismas, porque el Señor a través de su palabra nos está invitando con ese amor tan grande. Y si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor nos restaura nuestras vidas. Dice, y delante de mí estarás. Y si
y entresacares lo precioso de lo vil. Todos tenemos allá algo precioso, pero lo vil de la carne no deja que eso precioso salga a la luz. ¿Por qué? Porque nosotros mismos con nuestro pecado, con nuestra mala manera de vivir, estamos tapando allá lo hermoso que Dios hizo en nosotros allá en nuestro ser interior. Entonces por eso dice, si te convirtieres yo te restauraré, y entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, uy, Dios mío, esta palabra me llegó tanto. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo no sé si entenderán qué quiere decir el Señor ahí, pero conviértanse, o sea, atraer a las personas con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de actuar y no dejarnos arrastrar por la corriente que ellos llevan, la corriente del mundo. Entonces, ahí es donde viene la firmeza de carácter, lo que dice allá, carácter, convicción y compromiso. El compromiso con el Señor, carácter del Señor Jesucristo en nosotros, esa firmeza de saber en quién hemos creído y a quién le servimos. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, nada nos aparta del Señor, nada, porque ahí en el libro de Romanos dice ni enfermedad, ni angustia, ni nada, nada nos separará del amor de Cristo. Y eso lo ve uno, lo experimenta uno ya después de que uno ha caminado con el Señor muchos años, uno lo experimenta. Eso que dice en Romanos, nada nos separará, ni la enfermedad, ni la escasez, nada, ni terremotos, ni nada, porque nos abandonamos en las manos del Señor y así estemos en tribulación, en angustia o en enfermedad. Señor, tú harás, y uno descansa en el Señor, pero eso lo tiene uno que aprender cuando de verdad hay este compromiso de vida con el Señor. Eso de allá hay que estarlo leyendo y mirar de qué se trata, carácter, convicción y compromiso. El compromiso con el Señor es mejor sagrado y estar convencidos de que lo que dice acá y lo que nos enseña la palabra, eso es. Nada más por fuera, ningún otro libro nos da tanta sabiduría como la palabra de Dios. Vamos a Joel 2. Joel 2. Todo hoy es de arrepentimiento. Joel 2. Dice la palabra preciosa en Joel 2, capítulo 2. A ver, mi hermana, ¿lo encontró? ¿Sí? Joel 2. Bueno, si no lo encuentra, por favor, pongan cuidado. Joel 2. Que esos son profetas menores, que esos son más difíciles de encontrar. Joel 2. Bueno, dice la palabra preciosa en Joel 2, versos 12 y 13. Miren lo que dice. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, vuelve y nos habla de conversión, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, que fue lo que hicimos, y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos, vuelve y nos dice, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Al Señor le duele castigarnos, Él no nos quiere castigar, nosotros somos los que nos ganamos ese castigo por desobedientes, por hacer lo que nos parece. Entonces dice, y rasgad vuestro corazón, o sea, es nuestro corazón el que se debe doler, el que debe estar allá. Dice la palabra de Dios, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa palabra literalmente se relaciona aquí con esto, porque es nuestro corazón contrito y humillado el que conmueve al Señor. No es la apariencia de conversión ni de arrepentimiento, es que sea genuino ese arrepentimiento para que haya esa conversión. Entonces, y nos dice, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira. ¿Qué tal que el Señor no fuera tardo para la ira? No estaríamos acá. Ya el Señor, mejor dicho, nos había barrido. ¿Qué tal que Él no fuera misericordioso? Dice, tardo y tardo para la ira. Gracias a Dios, el Señor es tardo para la ira, porque, Dios mío, hemos sido muy difíciles en las manos del Señor. Dice, y grande en misericordia. Uy, la misericordia de Dios es infinita. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, que la misericordia de Dios es tan grande como está lejos el oriente del occidente. O sea, imagínense, una misericordia muy grande.
y que se duele del castigo. El Señor le duele castigarnos. No busquemos que el Señor nos castigue. Caminemos derechitos. Caminémosle al Señor, obedezcámosle. Bueno, entonces aquí tengo yo. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Entonces tengo unos punticos porque el tiempo no me alcanza para tanto. Entonces, arrepentirnos de no cumplir sus mandamientos. Porque ahí fallamos. Como pueblo de Dios, estamos fallando, no le cumplimos los mandamientos al Señor. Entonces, cumplamos sus mandatos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Si no los cumplimos, estamos en nada. Porque esa es la ley de Dios, que la tenemos que cumplir, o la cumplimos o la cumplimos. Pues no los voy a leer ahorita porque me demoro más, pero debemos cumplir los mandamientos del Señor tal cual Él nos dice. Él en uno de los mandamientos dice que en seis días trabajaremos y el séptimo día es para Él. ¿Estamos haciendo eso? Sí le estamos dedicando al Señor como pueblo de Dios su día y ni siquiera estamos todo el día. Un tiempo acá. Se lo estamos consagrando ese día para el Señor como pueblo de Dios. Entonces, eso es una reflexión que tenemos que hacer. Porque si nos das 6 días, ¿será que 6 días no nos alcanzan? Son tantas las cosas que tenemos que hacer que en 6 días no alcanzamos. Y Él solo nos pide un día. Sin embargo, no le estamos cumpliendo al Señor. Entonces, otro punto para reflexionar. ¿De qué más nos tenemos que arrepentir? De volver atrás. Entonces, vamos, ya habíamos leído segunda de Pedro, ¿cierto? No, vamos a ver segunda de Pedro. De volver atrás, no volvamos atrás por nada del mundo. Veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos, siempre agarraditas de la mano del Señor. No volvamos atrás, es un consejo, no volver atrás nunca. Ya conocimos del Señor, no volvamos atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el verso 21 y 22. Dice, no volver atrás, ¿no? Dice el 21 de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, a los que vuelven atrás, ¿no? Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es una advertencia, ¿no? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una palabra fuerte, pero es la verdad, desafortunadamente. Eso hacemos y mucho pueblo ha hecho eso, conociendo del Señor, habiendo puesto las manos en el arado, habiendo servido, y volvieron atrás. Entonces, mire lo que dice ahí. Mire, ese verso 22 es fuerte, es fuerte. Es como volver al vómito. Dice, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, o sea, después de estar limpia, vuelve a revolcarse en el cielo. O sea, es fuerte, pero eso es lo que hacemos cuando volvemos atrás. ¿Cuánto pueblo ha vuelto atrás? Señor, te clamamos por todos ellos. Que el Señor tenga misericordia y los alcance su misericordia allí donde están haciendo lo que no deben hacer. Señor, ayúdalos, Padre, porque la palabra más clara no puede ser. Más bueno y más misericordioso nos ha hablado de que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Que esa palabra sea también para esas personas que han vuelto atrás. Entonces, terrible. Entonces, también vamos a ver acá de que nos tenemos que arrepentir. Vamos a Romanos, al libro de Romanos. Más no nos puede hablar el Señor de una manera y de otra, ya si no entendemos. Libro de Romanos, capítulo 1, por favor. Libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a ver. Vamos, es el capítulo 1, el verso 29.
De todas estas cosas que voy a leer acá, nos tenemos que arrepentir como pueblo de Dios. Dice la palabra preciosa, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y eso que ahí faltó. De todas esas cosas nos tenemos que arrepentir. De alguna u otra forma uno tiene que mirar, uy, si aquí en esto estoy fallando. Puede que no en todas esté uno fallando, uy, Señor, o de pronto en todas. Entonces que el Señor nos ayude a no fallarle, que más clara la palabra no puede ser. Si nosotros volvemos atrás, si nosotros caemos ya como conocedores de la palabra, con tantas enseñanzas que el Señor nos ha dado, es porque leemos la palabra y como leer cualquier libro. No leemos el versículo, la porción bíblica y nos sentamos a reflexionar. Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Que de pronto la palabra, ay no, eso no es para mí. Entonces pasa a la página y busca por allá otra que sí le gusta. Entonces, esto que acabamos de leer, ¿está lista? De nada. Entonces, de todas esas cosas nos tenemos que arrepentir. No volver atrás por nada. El Señor me dio 2 ejemplos de arrepentimiento. Puede que hayan más, pero solo busqué este. Vamos a ver el Salmo 51. Salmo 51. Que son ejemplos de arrepentimiento. Yo no me puse a buscar tantos porque el tiempo no da para tanto. Pero con este yo creo que es suficiente. Salmo 51 generalmente lo lee uno para cuando se arrodilla delante del Señor a pedirle perdón. Es un ejemplo de arrepentimiento que nos dio el rey David. A través de este salmo no lo voy a leer todo, solo voy a leer el verso 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Así es como debemos postrarnos y decirle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, todas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Le decimos eso al Señor? De rodillas, humillados, arrepentidos. Ojalá se lo digamos así. Dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Esto es muy bueno, ser sinceros delante del Señor y con nosotros mismos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos a ir al verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el Señor sí lo hace, porque el Señor es bueno y misericordioso, ya nos lo ha dicho a través de tu palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Siempre debemos pedirle al Señor que nuestro corazón esté limpio de todo, de todo, de todo. Que el Señor pase su escoba de destrucción y barra todo lo que no le agrada de nosotros en este corazón. Que el corazón esté limpio para que el Señor nos pueda bendecir. Debemos tener el corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y mire lo que le dice acá. Uy, cuando uno se mete con esta palabra, uno se quebranta. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que el Señor nos dé nobleza, nos dé esa nobleza. Eso lo hizo el rey David en un momento difícil de su vida y es un ejemplo de arrepentimiento. Y otro chiquitico, otro que también pues es largo, pero solo busqué un verso, está en el Evangelio de Lucas, que son 2 ejemplos de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, Lucas 15, en el verso 21. Y mire lo que le dijo el hijo pródigo al padre. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros
sí le hemos dicho eso al Señor, porque sí, hemos pecado contra el cielo y contra el Señor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Uno debe ser sincero con el Señor. Cuando sabe que ha pecado, cuando sabe que le ha fallado, ahí no hay que ser, no hay nada que hacer. El Señor sabe lo que hacemos, sabe qué pensamos, sabe qué sentimos. El único que conoce realmente qué pensamos, qué hay en nuestro corazón, es el Señor. Entre nosotros no sabemos qué hay en el corazón de cada persona, pero el Señor sí sabe qué hay dentro de nosotros. Entonces, acá, como dijo el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, que no tengamos que llegar a eso. O sea, tenemos que caminar derechito. No demos cabida al pecado, no demos cabida a recaer. Salgamos adelante con la ayuda de Dios, con un corazón limpio, con esa mentalidad de santidad, de limpieza, de pureza de corazón. Bueno, entonces, en Mateo están las señales del fin, pero está muy largo para leerlo. Estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos, estamos viviendo en una incertidumbre que no sabemos el día de mañana. Solamente confiar en el Señor, descansar en Él, pero de ahí toda esta palabra. Si no estamos listos, nos pasa lo de las vírgenes necias, que llegaron afanadas con el aceite y el Señor ya había cerrado la puerta. Que el Señor no nos vaya a cerrar a nosotros, que el Señor nos guarde de que llegamos allá a última hora. Ay, cierto que había que echarle aceite a las lámparas. Ay, cierto que yo tenía que arrepentirme. Ay, cierto que yo tenía que llevar una vida santa. Ay, cierto que yo tenía que leer la palabra, enseñarla, bueno, todo lo que el Señor nos pide en su palabra, servirle, estar en santidad. Entonces, el Señor tiene misericordia de nosotros, porque todas estas enseñanzas que nos da a través de su palabra, nos está advirtiendo. No hagamos oídos sordos, no nos hagamos los que no entendimos. Si no entendemos, preguntamos, pero no pasemos de largo la palabra. La palabra es para digerirla, comerla, y que se vea el fruto, ¿sí? Entonces, ahora sí, para terminar, vamos a ver acá Efesios. Vamos a ver Efesios para terminar, ya para empezar. Muy importante esta parte que vamos a leer acá. Efesios capítulo 4. Dice la palabra preciosa en Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, si nos arrepentimos y nos convertimos, pues tenemos que dejar atrás ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese hombre interior que es el que pecaminoso, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué de vuestra mente? Porque a la mente vienen una cantidad de ideas y de cosas y de pensamientos que nos hacen caer en pecado. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Solamente vamos a leer esta parte, que yo creo que una reflexión tremenda nos ha dado el Señor hoy. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, Señor, que por favor, Señor, renueva nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos renovar nuestra mente, que esos pensamientos que divagan y divagan no nos hagan pecar, no nos hagan caer en tentación. Y vestirnos de nuevo hombre. El Señor nos da un nuevo nombre, somos nuevas personas en Cristo Jesús. Entonces, dejar atrás la maldad, el pecado, todo lo que leímos ahí en Romanos. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas, Padre eterno. Tú nos amas tanto, Dios mío, que nos enseñas y eres tan lindo que nos prometes, Señor, que si nos arrepentimos, Señor, Padre de la gloria, Señor, tú nos bendices, Señor, tú apartas tu ira de nosotros, Señor, tú nos perdonas, Señor, porque tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tu misericordia es eterna y para siempre, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Señor, gracias por estas reflexiones, Señor. Gracias porque tú quieres que nos salvemos, Señor, pero para la salvación necesitamos primero arrepentirnos y convertirnos, Señor, que así sea con todo el pueblo tuyo, con todas las personas, Señor, que se les ha dado a conocer la palabra, que se les ha predicado, Señor.
que haya arrepentimiento y conversión, que seamos sinceros delante de ti, Señor, que no seamos dobles, Padre amado, Señor, sino que seamos limpios, Señor, para ti, Señor, abierto nuestro corazón para ti, Señor, para que seamos salvos, Padre amado, Señor, porque sin arrepentimiento y conversión, Señor, la salvación la perdemos, Señor, la salvación se pierde fácil si no estamos de verdad arrepentidos, convertidos y comprometidos contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Bueno, entonces damos gracias a Dios, Señor, por todo lo que has hecho hoy, por lo que nos has enseñado, Señor, porque nos has advertido y nos has dado promesa también a través de tu palabra. Entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos a recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las bendiciones espirituales, las bendiciones físicas, las bendiciones económicas, familiares, sentimentales, afectivas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.